Considero necesario dar una pequeña introducción para entrar en contexto a mi relato. Vivo al norte de México. Cuando era niño, los viejos nos contaban historias de una supuesta bruja que, según decían, se bebía la sangre de los recién nacidos y abducía a las mujeres embarazadas para ofrecerlas en sacrificio a alguna deidad del mal. Que un día los hombres del pueblo, cansados de ella, le siguieron hasta dar con su cabaña oculta en el cerro y le prendieron fuego con ella dentro. Afirmaban que el lugar había quedado maldito desde entonces. Cuando eres niño te crees todo lo que los adultos dicen, por más loco que esto suene. Pero hacía tiempo que yo ya había pasado esa edad. Una tarde paseando por el cerro me encontré una pequeña escalera que constaba de 3 escalones, como los de la entrada a una casa. Otra característica del lugar era que la hierba no crecía. Lo primero que me vino a la mente fue la historia de la bruja. Sin embargo, no le di más vueltas al asunto y seguí mi camino. Los acontecimientos de mi historia ocurrieron años después, el 31 de octubre del 2006 para ser exacto. Yo tenía unos 24 años y, a pesar de estar consciente de nuestra condición aquella noche, estoy seguro de lo que vivimos. Mis amigos y yo teníamos ya la tradición desde años previos de beber hasta perder el conocimiento. Pero ese año era especial. Sería mi último año ahí, antes de irme a la ciudad a estudiar la universidad. También era Halloween, por lo que debíamos hacerlo memorable. Así que comenzamos a sugerir lugares terroríficos, más por su aspecto que por su historia en sí. Hasta que se me ocurrió decirles: oigan, encontré la casa de la bruja. Aunque para ser honesto, ni siquiera sabía si la historia era real, ni que de serlo, ese fuera el lugar de su morada. Pero no era importante para mí. Lo que realmente quería era pasar aquella noche con mis 3 mejores amigos. Así que ni siquiera quedó a discusión y ahí celebraríamos nuestra fiesta ritual. Comenzamos tranquilamente, una fogata, unas cuantas cervezas y contar historias de la bruja. Conforme fue avanzando la noche, comencé a notar que la oscuridad era más intimidante, densa, como si estuviera viva, como si ésta fuera más imponente que la luz de las llamas, y el frío también era extraño, dolía, pero más que eso era como un tipo de ardor. Aún así, no dije nada, pensando que se trataba solo de mí. Adrián fue el primero en quedarse dormido, mientras que Daniel, Luis y yo seguíamos charlando, ahora más de los viejos tiempos que de la bruja. Pero fuimos interrumpidos de un sobresalto cuando Adrián comenzó a gritar desesperadamente que se quemaba e imploraba piedad. Nos levantamos a auxiliarle pensando que las llamas le habían alcanzado. Afortunadamente no fue así. Recuerdo que cuando lo tenía en mis brazos, él abrió los ojos y me miró fijamente diciéndome: no debiste traerlos aquí. Solté un suspiro burlón pensando que era otra de sus bromas. Él era el cómico del grupo. Así que le reproché: ¿no estás demasiado ebrio para estar jugando? Sin embargo, su rostro permaneció sereno. No se inmutó ni un poco. Daniel sugirió que si estaba dormido y seguramente con pesadillas. Así que lo recostamos y seguimos con nuestra plática. Poco a poco nos fuimos quedando dormidos, pero en un momento que no puedo determinar, yo me desperté abruptamente. La resaca comenzaba a presentar su aura característica, así que me levanté a buscar una cerveza. No me sorprendió encontrar a Luis despierto. Él era el valiente, el fuerte, el que siempre cuidaba de nosotros. Me miró y me extendió su brazo para darme una cerveza. Me pidió que le esperara, que el fuego estaba extinguiéndose y quería buscar leña. Comencé a cabecear. Quizá debí dormirme sentado unos segundos, pero el sonido de unos pasos a mis espaldas dirigiéndose a mi posición me regresó a la realidad. Pensé que se trataba de Luis hasta que estos se pusieron justo a mi lado. Eran unos pies tan blancos como la ceniza que desprende el carbón al rojo vivo.
y unas uñas tan negras que más que uñas parecían garras. Di un sobresalto y a tropezones comencé a alejarme de ellos hasta que choqué con Luis y le tiré los leños que traía en los brazos. Ni siquiera era capaz de hablar, tartamudeaba tratando de explicarle que algo estaba detrás de mí, y él, con la tranquilidad característica que poseía, me explicó que no había nada y que solo había sido una pesadilla. Sus palabras me tranquilizaron y me dieron el valor para voltear y comprobar su afirmación. Di un suspiro y sonreí de alivio al confirmar que tenía razón, pero mis ojos se levantaron para ver los árboles del fondo, y si el terror que experimenté en ese momento no me hubiera robado la voz, habría gritado histéricamente, porque detrás de uno de estos árboles se asomaba un rostro blanco, con una larga cabellera negra, con casi nulas facciones humanas y que sonreía de una forma grotesca, a veces hasta enseñando los dientes negros. En ocasiones se ocultaba para asomarse desde otro árbol. Casi sin voz y temblando le señalaba a Luis que esa cosa estaba ahí. Él me repetía una y otra vez que no había nada. Lo decía tan seguro que comencé a dudar de lo que mis ojos me mostraban. Pero le suplicaba que despertáramos a los demás y nos fuéramos del pueblo, a lo que él se negó. Me dio a entender que era peligroso que partiéramos tan de noche, en nuestra condición y con un frío tan dominante. Tenía razón, pero mi miedo era demasiado grande. Si no fuera por Luis, yo habría enloquecido, habría salido corriendo hacia la nada. Él se sentó a mirar el fuego y comenzó a hablar conmigo de cosas simples, de quién heredó el color de sus ojos, o me sacaba plática de lo que quería estudiar, y yo, aunque trataba de ignorar ese rostro que se asomaba, no pude evitar verlo toda la noche, hasta que el alba la ahuyentó cuando nos bendijo con su luz. De más está decir que todo el camino de regreso me la pasé hablando de esto, a lo que Adrián daba uno que otro comentario sarcástico para aliviar la tensión del ambiente. Luis, por su parte, no decía nada. Cuando llegamos al pueblo, Daniel y Adrián se despidieron de nosotros, y cuando yo también me despedía de Luis, él me llamó y me confesó que cuando fue a buscar leña, encontró frascos con fetos humanos, que abrió uno para comprobar si eran reales y lo eran, y que cuando volvió, él también vio a esa cosa asomándose desde los árboles, pero que fingió no hacerlo para mantener el control de la situación. Comencé a llorar y le abracé muy fuerte. Esa noche nos salvó a todos. Soy un obrero, un simple empleado en el mantenimiento del alcantarillado de una ciudad al sur de los Estados Unidos. No diré cuál. Cuando empiezas en este trabajo, tardas un poco en acostumbrarte a lo que ves, pues no solo son desechos. A veces la gente está muy mal. El pasado Halloween era mi día de descanso. Me gusta mucho la fiesta, es mágica, pero no la disfruto pues mi familia aún está en Latinoamérica. Así que recuerdo que prendí el televisor y destapé una cerveza. Este era mi plan para Halloween si no fuera porque en la tarde sonó mi teléfono. Era mi supervisor. Me preguntó amablemente si podía presentarme al trabajo. Acepté. La verdad es que desde que llegué, él ha sido siempre una excelente persona, pero algo en su tono de voz me hacía sentir preocupado. Era como si tratara de ocultar el miedo o el llanto, quizá ambas. Cuando llegué al lugar me asusté. Habían demasiadas patrullas. Pensé en inmigración o que mi jefe se había metido en un gran problema. Ya me habían visto, así que no podía salir corriendo, ¿verdad?
En la entrada se hallaba Ethan, mi supervisor, hablando con un detective. Me hizo señas de que me acercara. Cuando lo hice, me presentó: él es Guillermo. Aquel detective me quedó mirando como si estuviera decepcionado, como si esperara algo más que un piel de bronce, chaparro y regordete. Pero sin más extendió su mano amigablemente. Recuerdo la conversación. Señor Guillermo, encantado. Soy el detective Miller. Me dicen que usted es el mejor. Bueno, la verdad es que yo necesito el mejor en estos momentos. Muy bien, estoy a sus órdenes. Subimos a una patrulla y en el camino me fue explicando la situación. Se reportaron los llantos de un bebé en el alcantarillado. Sugerí que podría ser un juguete. Hay cientos allá abajo. Pero me dijeron que esa idea fue descartada. Dado a los tonos y la frecuencia del llanto, estaban seguros que se trataba de un bebé. Además, un niño de 3 meses había sido sustraído de su casa hace apenas unas horas. Me habían llamado dado a mi experiencia en los túneles. Fui trazando en el mapa las posibles cámaras donde podría encontrarse. Dado al eco y la forma de los pasillos que hay allá abajo, es difícil ubicar el origen de algún sonido a más de 5 metros de tu posición. El plan que les sugerí fue que debían revisar las cámaras en orden, pero necesitaban que yo fuera el guía, así que sin darme cuenta ya estábamos en el drenaje. Era aterrador, el sonido del llanto rebotando por todos lados y la oscuridad, el miedo de que cualquier loco saliera de la nada. Me tranquilizaba un poco tener al detective a mi lado. No pasó mucho tiempo cuando al dar la vuelta vimos la luz danzante del fuego proveniente de una de las cámaras. Lo que me preocupó bastante, dado a los gases que hay allí, es peligroso el fuego, y ya era más que obvio que el bebé estaría en ese lugar. El detective comunicó por radio que posiblemente habíamos encontrado la ubicación, y al hacerlo una sombra salió corriendo en dirección opuesta a la nuestra. Yo me tiré al suelo pensando que habrían disparos, pero solo el detective le gritaba que se detuviera, sin que esta persona le hiciera caso. Entonces me exigió que le dijera dónde llevaba ese túnel, y no sé cómo mantuve la compostura para darle la ubicación, a lo que él la transmitió inmediatamente. Sin más nos adentramos a la cámara y allí estaba el niño, afortunadamente ileso, pero en medio de un altar con simbología extraña. No eran los típicos símbolos satánicos. Puedo diferenciarlos porque aquí te encuentras demasiados. Estos eran muy extraños. A los pies del altar se hallaba una caja y en su interior una daga nazi. Comencé a vomitar imaginando lo que le pudo pasar a esa criatura si no lo hubiéramos encontrado a tiempo. Al salir nos informaron que habían atrapado al agresor, que se trataba de un adolescente. Empezaré por decir que soy médico forense, y Halloween es una fecha trágica. Podría contar tantas historias que le quitarían el sueño a más de uno. Sin embargo, me centraré en una que me ocurrió cuando yo era pasante, y que hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza. Soy escéptico y era 100% ateo, pero este caso específico me siembra la duda. Ser pasante es prácticamente ser un esclavo. La paga es mísera y realmente no te dejan hacer mucho, además de ir por la comida y el café. Los veteranos suelen ser un poco hostiles y arrogantes, por no usar otras palabras que se adecúen más a sus conductas. Pero hay una constante que ocurre la noche de Halloween, y es que se empiezan a llenar de tantos casos que no les queda más que recurrir a los pasantes y uno que otro estudiante. Yo estaba emocionado porque Halloween llegara, y lo digo con la mejor de las intenciones. Sabía que tendría mi oportunidad para adquirir experiencia y habilidad. No contaba con que me tocaría esa guardia con el peor de todos los veteranos, ese que ni te deja recibir los cuerpos
y que además no hace bien su trabajo. El típico incompetente que se cree el mejor. Las primeras horas fueron incómodas. Sin embargo, los casos comenzaron a llegar cada vez más frecuentemente, y entonces tuve mi primera oportunidad. Ahora yo podía recibir los casos, los cuales se seguían acumulando. A eso de las 20:20 llegó el cuerpo de un hombre de 33 años, vestido de payaso. Se me dio el reporte de la descripción de los hechos. A las 19 horas se recibió el llamado a emergencias. Un hombre de profesión payaso se encontraba en una fiesta infantil cuando repentinamente hizo una mueca de terror y comenzó a gritar que un ángel quería matarlo. Sí, un ángel. Corrió hacia la calle y antes de cruzarla, los testigos aseveran que frenó bruscamente, como si hubiera visto algo enfrente de él, y que antes de que pudiera girar para intentar huir, su cuerpo hizo un movimiento extraño, como si algo lo hubiera golpeado ascendentemente en el estómago, lo que lo hizo desplomarse al suelo, aparentemente sin vida. Cuando los paramédicos llegaron, confirmaron que el sujeto no presentaba signos vitales. Para este punto el forense a cargo ya estaba tan harto que la verdad es que ya solo dictaminaba causas de muerte a lo que se le ocurría. Entonces vi mi segunda oportunidad. Después de suplicarle que me permitiera revisar el cuerpo del hombre vestido de payaso, él aceptó, pues el caso, en sus palabras, era simple y posiblemente un infarto. Comencé a analizar las ropas sin encontrar nada más que tierra en ellas, ninguna rasgadura o perforación. Procedí a cortarlas para buscar heridas en la piel y me percaté de un hematoma que abarcaba una parte considerable del tórax. Supuse que se había golpeado con algo al correr, pero al no encontrar ninguna posible lesión que pudiera causar su muerte, empecé a creer que se trataba de un aneurisma en la aorta, lo que explicaría el ligero engarrotamiento, la caída casi instantánea y, obviamente, su muerte. Pero cuando abrí el cuerpo, toda lógica se fue al carajo. En la cara anterior del corazón, en el ventrículo izquierdo, se hallaba una cortada de 6 centímetros y estaba cauterizada, como si la hubieran hecho con un metal al rojo vivo. Es imposible, aún lo repito, es imposible. Se lo informé al forense a cargo y después de una discusión entre si el corte lo había causado yo por un mal procedimiento al abrir o no, comenzamos a analizar el corazón y descubrimos que esta cortada era solo el punto de entrada a una herida más grande, una que había penetrado de forma ascendente al gran vaso. Dadas las características, parecía haber sido causada por una espada o una lanza. Estoy diciendo que lo que le arrebató la vida se pasó por alto piel, grasa, músculo y huesos, y solo atacó al corazón. Los días posteriores seguí el caso de cerca, trabajando en la investigación, incluso visitando la escena del crimen, y nada. Cuando trataron de averiguar quién era el hombre, realmente era muy conocido en el barrio. Había llegado a la ciudad hacía más de 3 años. No tenía amigos íntimos ni enemigos. Se quiso investigar quién era, pues nadie reclamaba el cuerpo y no se encontró nada en él previo a esos 3 años. Sus huellas tampoco estaban en el sistema. Se hizo un estudio de ADN para encontrar alguna línea familiar y realmente no había nada, ni rastros raciales conocidos. ¿Era humano? Sí, afortunadamente sí lo era, o me habría vuelto loco. Dado a los muros en la investigación, no quedó más que dictaminar muerte natural y a la fosa común. Aún pienso mucho en eso. Si hipotéticamente damos por hecho que un ángel lo mató, ¿por qué? ¿No se supone que los ángeles son los buenos, los justos, los que protegen a la humanidad? Y entonces sembraría una duda más grande. ¿Qué hizo este hombre para que un ángel lo matara?